Hola, muy buenas noches. Yo soy Alexandra Verdugo Rola del grupo 5-7 en el área penal y en la materia de criminalística. Hoy hablaré sobre una denuncia y los giros de investigaciones que se darán con ella. Entrando un poquito en cuanto a los hechos, la denuncia es por parte de Leticia Chávez Gómez, que viene a ser mayor de edad, hábil por ley, boliviana, soltera y estudiante, con domicilio en pues, X lugar, en zona X de la ciudad de San Luis Potosí, donde se dirige a la autoridad, tanto diciendo y pidiendo que al señor fiscal, en base a los hechos, que el día 19 de febrero del 2022 en circunstancias que ella se encontraba en su domicilio sentada en una silla. En esto llegó pues su hermano de nombre X llevando un pequeño gato en sus manos, a lo que ella comentó diciendo que no le gustan los gatos y este comentario hizo que el hermano se molestara mucho. Por lo tanto, se puso violento y enseguida empezó a atacar y agredir físicamente, dándole una patada en su brazo derecho, haciéndola caer al suelo y de este modo pues también le gritó diciendo que no debe gritarle y debe hablarle con mucho miedo y respeto y así. Entonces la madre al ver la situación es testigo de esto y por lo tanto se mete, le pidió que se alejara de ella y que saliera de la casa. El hermano pues se retiró a su habitación que está en esta misma casa donde ella vive y desde ese entonces pues la hermana vive con miedo en su casa, con mucho temor, ella así lo redacta, se siente insegura, triste y desesperada. Ella también, en cuanto a los hechos, señala que 3 días después acudió al médico forense a efecto de que pues, certifique las lesiones sufridas y los días de impedimento, por lo cual pues ella cuenta con el certificado médico forense que también se adjunta a la presente denuncia. También ha acudido a la sección de actas y garantías de la FELCC de la ciudad de Potosí a efecto pues de que el hermano le extienda garantías pese a que este fue citado 2 veces y nunca se presentó, indicando que no le importa y que no tiene miedo. Bueno, ya entrando un poco en cuanto al fundamento legal en cuanto a los derechos, en esta denuncia presentada pues podemos encontrar dos que vienen a ser el delito de la violencia familiar y el delito de lesiones, que ambos vienen a estar regulados en el Código Penal del Estado de Sinaloa. En el artículo 241 bis, que nos habla del delito de violencia familiar, que pues prácticamente se entienda todo que aquella acción o omisión que de manera directa, lo cual fue en este caso, o indirecta, pues le cause daño o un sufrimiento físico o psicológico a una persona integrante del grupo familiar. Sin embargo, pues el artículo es más largo, más extenso, sin embargo yo estoy explicando los supuestos que entran pues en tal caso. Y con esto vemos la pena que a quien cometa el delito de violencia familiar pues se le impondrá de 1 a 6 años de prisión, la prohibición de ir al lugar determinado, que en este caso pues la demandante pues señala su casa, pues que es donde también vive el denunciado, y que pues este pierda derecho a pensión alimenticia, pues lo cual ya no es el caso. También se habla en el artículo que se le impondrá medida de seguridad consistente en tratamiento psicológico especializado, independientemente de las sanciones que correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. Bueno, en todos los casos, con el artículo 241 bis, fracción B, el Ministerio Público percibirá al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. Este artículo también lo quise meter por el hecho de lo que la víctima pide, pues que es que se sienta resguardada por los servicios, por la policía, pues porque no se siente segura en su propia casa. También incluye el artículo 241 bis C, que pues el delito de violencia familiar se perseguirá por querella y de oficio en los siguientes supuestos, que aquí entra ella en la fracción 2, que nos dice que la víctima sea una mujer, lo cual es el caso. El otro delito que, como mencioné, es el lesiones, se encuentra en el capítulo 2, en el artículo 135.
que dice que comete el delito de lesiones aquel que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental, que en el caso pues son ambas. El artículo 136, que habla del responsable del delito, que se le impondrá, ya en cuanto a la pena, 5 meses de prisión o de 10 a 30 días de multa si estas lesiones pues tardan en sanar hasta 15 días. Y en la fracción 2, de 4 meses a 1 año de prisión y de 30 a 60 días de multa si tardan en sanar más de 15 días. Si bien esto lo dictará o dependerá de lo que nos arroje el certificado médico forense ya expedido en la demanda. También el artículo 138, que nos habla que dolosamente lesione a su ascendiente, etcétera, que en ese caso pues entra el hermano, que viene a ser la hermana la que demanda, se le impondrá hasta una mitad más de las penas aplicables por la lesión inferida. A lo que vemos con esto, en el artículo 135 nos habla pues del tipo, que son las lesiones, el 136 de la pena, que ya lo dictará pues el certificado médico, cuál entra, y el 138 pues el agravante, puesto que esto ya es la lesión contra el hermano. Pues. Y como vemos hay 2 delitos, por lo tanto entra también el concurso de delitos que se presentan, el cual viene a ser el ideal cuando con una sola conducta pues se cometen varios delitos, que en una sola conducta y en una sola agresión se cometieron ambos, el de violencia familiar y el de lesiones. Y algo que también quise agregar es sobre la punibilidad en caso de concurso de delitos, delito continuado y autoría indeterminada, en el artículo 90, porque nos habla del concurso ideal, que se deberá aplicar pues la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse hasta en una cuarta parte del máximo de su duración, sin exceder los límites previstos en el título tercero de este libro, que como determinamos pues viene a ser el delito de violencia familiar, que tiene la pena más alta, que es de 1 a 6 años de prisión. Ya entrando en cuanto a las pretensiones, la intención que tiene la demandada con la denuncia presentada es, o sea, lo que queremos conseguir en el juicio es lo siguiente, puesto que ella solicitó medidas de protección, señaló el domicilio, que es la ubicación de donde ella vive, pues también en base pues, al Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos otras medidas de protección que la autoridad puede otorgar, en la cual considero entran algunos supuestos en cuanto a la denuncia presentada. También pues con el artículo 137 de las medidas de protección nos dice que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Esto puede ser porque también no solamente porque el agresor lo haya hecho muchas veces, no también porque como es dentro de la casa, o sea, de donde está la víctima, o sea, también se puede presentar este riesgo inminente, pues de que él tenga la facilidad de entrar a la casa y poder agredirla o hacerle algún otro comentario que también pues dañe su integridad así psicológica. Ya entrando pues a las medidas de protección que como mencioné eran aplicadas el caso, tengo 2, que es la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima ofendido o al lugar donde se encuentre. Y la fracción 8, que viene del auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentra la víctima ofendida en el momento de solicitarlo. Y también otra pretensión de ella pues es sobre las garantías, que como había mencionado ya acudió a la FLCC de la ciudad de Potosí para que el hermano pues, le extienda estas garantías. Y en cuanto a las pruebas o los giros de oficio de investigación que considero pertinentes en este caso, que considero pues deben darse, tengo 3, que es el dictamen médico de las lesiones, que ya viene pues anexado a la propia denuncia, el cual pues deberá ser avalado por el médico forense que lo aplicó y donde se certifique pues las lesiones sufridas y los días de impedimento, y también pues el certificado médico de pues médico, pues vaya la redundancia. También la testimonial de la madre, puesto que como fue en un lugar así de privado pues de la casa, no es como que haya alguna cámara de seguridad, algún teléfono que haya grabado o algo, puesto que la madre solamente se detuvo a decirle al joven que se fuera, pues así, pero pues entra igual la testimonial de la madre, pues que fue testigo de lo sucedido, y también esto se puede conseguir a través de las entrevistas. Otra viene a ser la confesional del demandado, que esto entra más al momento de que éste conteste la demanda, ya sea aceptando los hechos relatados en esta y pues que de no hacerlo pues se tomen por ciertos.
que como leímos, la persona ya ha sido citada 2 veces y no ha querido comparecer, pues es donde yo ya también presento la confesional, que es a cargo del demandado fulanito, al tenor del pliego de posiciones que oportunamente se exhibirán solicitando se le cite por conducto del actuario adscrito a este honorable juzgado en el domicilio para tal efecto en su escrito de contestación de demanda para que comparezca personalmente y no por medio de interposita persona a absorber el día y hora que para tal efecto se señale, apercibiéndolo de ser declarado confeso de todas y cada una de las posiciones calificadas previamente legales si dejara de comparecer sin justa causa, relacionando esta prueba con todo y cada uno de los puntos hechos. Y como comenté anteriormente, el denunciado no se ha presentado pues hasta el momento. Por lo tanto, eso también nos ayuda en cuanto con lo de la persona que demanda a demostrar que pues los hechos son ciertos, puesto que la persona no ha buscado como cómo defenderse al momento de contestarla. En sí, no es como que haya otros medios de poder comprobarlo, puesto que en la denuncia no se dice si fue, no sé, en algún lugar por afuera de la casa que pudo haber escuchado algún vecino o alguien pasar y grabar, simplemente pues se entiende que fue dentro de la casa y fue algo que solamente fue entre ellos tres, tanto la madre de testigo, pues, la persona agredida, la víctima y pues aquel que ejecutó pues la acción que ya le presentó la lesión a la ofendida. Y pues por mi parte es todo y pues muchas gracias.